en la semana, una semana muy importante, ¿no? Una semana donde se proclama el respeto al derecho de la mujer. Pero en realidad, la palabra que hoy vamos a compartir, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Lo de las estigmatizaciones y lo que tiene que ver con esta palabrita que en realidad se ha marcado en nuestra sociedad como algo del día a día, ¿no? Y lo terrible del estigma es cuando se vive en una sociedad y la gente no se da cuenta que la está llevando, ¿no? Porque se transmite, digamos, en los grupos familiares, se transmite en los grupos de amigos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y por qué no en las iglesias? Hablar. ¿Ustedes creen que, a ver, díganme, ¿creen que en las iglesias hay estigmatizaciones? ¿Cuántos creen que sí? Levántenme la mano. ¿Cuántos creen que en llegar alto? No me levanten, no. Porque me voy a deprimir. Bueno, para eso es esta prédica, por si tenemos alguna estigmatización, tratemos de romperla, ¿no? Tremendo. De paso quiero agradecer a todos los que estuvieron orando esta semana por mí. Estuvimos viajando por Salta lunes y martes, en el norte de Salta y en Orán, casi en el borde con Bolivia. Primera vez que iba por aquellos lugares y llegamos el martes y a la noche viajamos para Guatemala. Estuvimos en un congreso iberoamericano por la vida y la familia. Tuvimos que dar una conferencia y viajamos anoche y hoy estamos acá en casa, para la gloria del Señor. Así que gracias a los que estuvieron orando. Y nada, es una bendición. Pudimos bendecir a mucha gente, compartir el mensaje del Señor. Y mañana estoy viajando, así que oren por Marijo sobre todo, que hoy no pudo venir, pero mañana estoy viajando a Neuquén y Río Negro. Y ya el miércoles estoy en casa de vuelta. Así que estos días fueron bastante agitados, pero sirviendo al Señor y con mucho fruto. Así que eso es lo importante. ¿Amén? Estigma. ¿Cuántos se sintieron alguna vez estigmatizados por algo? Por cualquier cosa. Sea sincero. A ver, levánteme la mano. Muy bien. Wow, cuánta gente. Podríamos hacer una buena mesa redonda hoy, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te estigmatizaron? A ver, ¿quién dijo por ahí qué? Dolor. ¿Qué más? Impotencia. ¿Qué más? Humillación, dolor, impotencia, vergüenza. Wow. Tremendo, ¿no? Ustedes saben que esto no empieza de grande, empieza de chico, ¿no? Los chicos son los primeros que empiezan a estigmatizar. Primero por el físico, al gordo, al flaco, al cabezón, al narigón. Algunos decían narigas nada. Vieron que los chicos son muy crueles, ¿no? A los que tienen anteojos le dicen 4 ojos. Algunos le decían. Y uno cuando es chico empieza a sufrir por eso. Y ni hablar cuando es un tema de sobrepeso, ¿no? Y empiezan a generarse esos daños que, bueno, si sabrán los que tienen consultorio que tienen que atender heridas de estas estigmatizaciones, pero no solamente con eso, porque también hay aquellas que tienen que ver no solamente con el físico, sino con el origen, ¿no? ¿Quién no ha, por ejemplo, alguien que fue a una escuela y se cambió por ejemplo, de ciudad, y cuando fue a esa escuela todos eran de la ciudad y vos eras el de afuera? ¿A alguno le pasó eso? Mirá, manos levantadas por allá. Y te dicen, ¿no? Por ejemplo, si viniste a vivir a Buenos Aires, te decían la del interior. Vos que venís del campo, como si vos vinieras de las vacas ahí, ¿viste? Y por ahí fue en la universidad también, no te creas que fue en la escuela, porque también, ¿no? Y aparte te hacen sentir así, ¿no? Es como que uno se siente como que, ¿en qué fallé? Solamente nací en otra ciudad, no es que, no, pero es como que uno se siente menos. Porque eso es lo que hace el estigma. El estigma es ponerte una señal, un rótulo, como si fuera un... Bueno, la palabra estigma en el pasado era como una marca que se le hacía a las personas, ¿no?
marcando la propiedad. La palabra estigma vendría a ser una marca, una señal. Por ejemplo, diciendo esta persona es el esclavo de fulano. ¿Usted piensa que los seres humanos han sido, bueno, siguen siendo, que han sido, pero qué cosa, ¿no? Tremendo. Usted dice, bueno, las empresas también lo hacen de otra forma, pero bueno. La cuestión es que estigmatizar, ¿no?, a las personas que piensan diferente, por ejemplo, a los que son de determinada pensamiento político o de determinada situación, por ejemplo, religiosa, ¿no? Hoy alguien que dice, creo en Dios, empieza a ser estigmatizada, cuando al revés, antes era el ateo, se lo estigmatizaba, ahora viene la venganza. Tremendo, tremendo que los seres humanos vivamos esto, ¿no? Y esta palabra, este mensaje de Jesús, tan actual, ¿no? Porque uno dice, pero ¿qué actual la situación? Claro, no es actual porque en ese momento la ley judía establecía que a la persona que era sorprendida en el acto de adulterio había derecho a apedrearla. Pero viene Jesús con el nuevo pacto, con la nueva interpretación de la gracia y Él siendo el instrumento de Dios para ser entregado como condenación por todos esos pecados y entrar en el nuevo pacto de Dios. Y pone a esta situación a la vista de todos, ¿no? En realidad, el objetivo de este pasaje es que lo querían a Jesús. Vamos a leerlo porque es interesante. Vamos a leer el pasaje, ya que vimos la película. Tenemos por ahí. Gloria a Dios. Dice, porque a mis ojos fuiste, no, ese no. Lucas o Mateo, no sé cuál está. Si no, lo leo yo de acá. Gloria a Dios. Juan 8. ¿Lo tenemos? Muy bien. Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano en la mañana estaba de vuelta en el templo y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud y le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de mayor edad, los más pecadores, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. ¿Y qué dijo Jesús? Se incorporó y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Tremendo, ¿no? Ante tanta estigmatización, Jesús cambia la historia. Cambia la historia. Fíjate que todo el objetivo de esto era una religión condenadora, la misma que hoy a veces hemos sido víctimas. ¿Quién no se ha sentido culpable o mirado desde arriba en un lugar religioso? ¿Por qué? ¿Y por qué te han juzgado? Y porque tu color de piel, quizás por tu ropa. Santiago es durísimo con eso. Quizás te han juzgado porque cometiste algún pecado, o quizás vos no, pero tus padres cometieron un pecado y vos sos el hijo de el que cometió el pecado, o la hija de el que cometió el pecado, o porque alguien lo disciplinaron por alguna razón y vos quedaste ahí. Y ese estigma, esa situación, parece ser como que hay como un comportamiento de manada donde al que ha sido juzgado o por lo menos señalado, el resto se le aleja, como que el pecado fuera contagioso, como que si yo toco a la persona que está
disciplinada o que ha pasado por alguna situación difícil, es como que me va a venir para mí. Y eso es peor que el pecado en sí, porque lo que hace es que la persona que pecó se siente la peor basura, y aún otras personas que le dicen, si yo qué le hice a él o a ella, ¿no? Si yo me estoy llevando encima la culpa de mi responsabilidad. Ustedes saben, esto no pasa solamente en una iglesia, no debería pasar obviamente, pero pasa en toda la sociedad, ¿no es cierto? En una época se decía el que tiene SIDA, por ejemplo, ¿no? Y no se lo tocaba, como que si fuera a tocar a alguien que tiene SIDA era como... Y hasta que pudo haber información y las personas se dieron cuenta que no era contagiosa. Lo vivimos al principio del COVID, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando entraban esos médicos a su casa y les pintaban, no, les escupían? A uno le pintaron el auto con aerosol, rata asquerosa, salí, nos vas a matar a todos. Tremendo, estaba salvando vidas en un hospital y encima venía la gente y lo hizo echar de su departamento, de su edificio. Y uno dice, ¿de dónde saca el hombre esta maldad? Bueno, la Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. O sea que hay una raíz diabólica en este pensamiento de juzgar y condenar al otro. Por eso Jesús se esforzaba en enseñar este principio, ¿no? Esto está en la palabra para que nos digamos y nos miremos y digamos, ¿de qué lado estamos? Si uno fuera un observador, ¿no? ¿Vieron como el juicio por jurados? Y uno estuviera teniendo que juzgar esa decisión, ¿no? Jesús, ¿qué tenía que hacer en ese momento, ¿no? Uno que estaba del lado de la mujer, estaba del lado de los que tenían las piedras en las manos, estaba del lado de Jesús. Como que uno diría, ¿no? Le pongo una estrellita a quién, ¿no? ¿De qué lado? Todos diríamos, viendo lo que hizo Jesús, estaríamos del lado de la mujer, ¿no? Porque alguien dijo, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Cómo que ella adulteró sola? Fíjense el estigma. Estaba sola ella ahí, la encontraron sola, sorprendida en adulterio. ¿Y él qué hizo? ¿Se fue a bañar? Cuando estamos metidos en una sociedad donde levantás, hay algo de pecado, de injusticia, gracias, algo de injusticia, algo de algo que tiene que ser desarraigado. Jesús se le enfrenta a esta situación, ¿no? Y le dicen, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer, Jesús, con este problemita que te vamos a tirar, ¿no? Así que se le juntaron todos y dijeron, vamos a probarlo a Jesús. Como si Jesús fuera a tenerle miedo, ¿no? Pero yo lo veo a Jesús como que ante esta situación se pone a escribir en la arena. ¿Alguno tuvo una revelación? ¿Qué es lo que escribía Jesús en la arena? ¿Qué se imaginan que escribía Jesús? Hacía dibujitos, pajaritos, ¿qué hacía? Algún día le vamos a preguntar, ¿no? Jesús, ¿qué escribiste en la arena? Lo dejó para todo el mundo que se pueda preguntar, ¿no? ¿Qué escribiste en la arena, Jesús? Lo tremendo de esto es que estaban en un día sábado, no se podía hacer ninguna inscripción en algo permanente. Y Jesús escribe en la arena de tal manera que pueda ser borrado, dando una lección objetiva acerca de que nuestros pecados, por la obra de la cruz, ya no están escritos en piedra. El Señor los borró. El Señor, por su sangre, tiene poder para limpiar nuestros pecados. Y cuando alguien pregunte acerca de tus pecados, de mis pecados, el Señor diga, no sé, ya no están más, porque la sangre nos limpia de todo pecado. Tremendo, ¿no? Y uno dice, bueno, decíselo a mi hermano, decíselo a mi amigo. ¿Cómo la gente, yo siempre digo, Dios te restaura, pero la gente no te restaura, te sigue señalando. Cuando la gente ve algo, después te sigue diciendo, bueno, el que pecó, o el que,
¿no? La que pecó, la que hizo esto, enseguida viene ese etiquetamiento, ¿no? Esa estigmatización, que tiene mucho que ver porque es la otra cara del prejuicio. Por ejemplo, viene de tal provincia, no trabaja. Viene de tal provincia, son todos ladrones ahí. ¿No? Y uno dice, no, yo no robo. No, ya le ponen... O viene de tal, o sos abogado, guarda todo. ¿No? Tienen la... Ahora, es como que hay mucho de esto, ¿no? Y uno dice, ¿cómo yo puedo, por un lado, la palabra viene para los dos lados, ¿cómo yo me puedo poner en el lado del que tiene las piedras? Porque ya vamos a ir al lado de la estigmatización, pero ¿cómo yo muchas veces la sociedad me lleva a cargar piedras contra las personas? Me lleva a cargar piedras y en esta noche pensar cuántas piedras tengo en la mano o en los bolsillos, que me son cargadas por el estigma social, no por, bueno, mirá, homosexual, carga piedras. Mirá, una persona X hizo esto, robó, carga piedras. Esta persona viene de un lugar de bajos recursos, viene de una villa, agarra piedras. Vivimos en una sociedad que nos carga piedras todo el tiempo. Es de la derecha, carga piedras. Es de la izquierda, carga piedras. Bueno, esta semana no sería el mejor momento para hablar de eso, ¿no? Pero es como que uno dice, ¡epa! La sociedad nos vive cargando piedras. Y aún el apedreado puede ser hasta un mismo familiar, un hermano, familias divididas, apedreándose entre sí por temas ideológicos. ¡Wow! Fíjense en la sociedad donde vivimos, la sociedad de las grietas. ¿De qué lado de la grieta estás? Si estás del otro, yo tengo piedras para tirarte. Tengo unas cuantas. Y agarro la lista. ¿Qué opinás de tal cosa? Ese ladrón que vos votaste, ¿no? Esa ladrona, ese corrupto. Y empezamos a cargar piedras y el otro le tira con las otras. ¿Y vos qué? Si ese, pero... Y así estamos en una sociedad que genera odio, genera discriminación, genera rencor todo el tiempo. Pero el Señor nos llama a romper ese patrón. Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo se hace? Porque si vos te parás de un lado imparcial, te dicen que sos un hipócrita. O te dicen que no querés. Entonces tenés que tener piedras en una sociedad discriminadora. Tenés que cargar tus piedras y tenerlas listas para cuando haya que tirárselas a alguien. ¿Y qué te digo? Que se empieza a hablar, estás en una charla y se empieza a hablar de alguien y alguien tira una cosita. Y yo conozco, a mí me dijeron tal cosa y yo digo, y le agrego al estigma un poquito más de salsa y de chimichurri picante, ¿no? Y algunos vienen con chile y algunos tabasco, le meten bien picante, ¿no? Y no sé si será verdad, pero eso se dice. Se anda diciendo que plin, plin, plin. Ni te cuento cuando hablan del pastor. ¡Pah! Tremendo. Pero es como que uno dice, bueno, tengo mis piedritas yo. Cuando se habla de alguien, saco. No tengo el gran pedregón, pero siempre tengo a alguien y Jesús es tremendo porque no empieza a romper el patrón y lo lleva y lo da vuelta. Y Jesús dice, bueno, a ver, ¿quién esté libre de pecado? Tire la primera piedra. Esa gran frase, ¿no? Y apela a la conciencia. Uno dice, bueno, si uno apelaría a alguno de la... Nadie ya no tienen conciencia algunos que están. Todos tiran piedra, pero por más que Jesús le diga, siguen tirando. Pero Jesús le tiró a la conciencia de esos, le tiró una piedra más grande de la que ellos podían llevar. Porque los enfrentó contra su propia conciencia. Y qué tremendo que nuestra conciencia nos pueda llevar a decir, che, no da ser así. No da vivir excluyendo gente, porque se comporta de tal manera, porque viene de tal, el otro porque es un extranjero, la otra porque viene el otro porque no es suficientemente santo como yo.
Y ahí uno se construye en una... Se va amurallando, ¿no? Y cada vez se rodea de menos gente, pero son todos tirapiedras. Yo te doy un consejo. No te junte con los tirapiedras. Decirle, besito, nos vemos. No te junte con los tirapiedras, no suma. Porque sin darte cuenta te estás... Bueno, pero estoy con ellos, yo no tiro. Bueno, de a poco vas a tirar. Porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Te juntás con los tirapiedras y pronto terminás tirando piedras. O por lo menos como dice Pablo, estaban apedreando a uno y yo no tiré piedras, pero yo estaba con ellos, ¿no? Cuando estaban apedreando a Esteban. Y Pablo estaba ahí. Pero qué bueno que el Señor tiene misericordia y nos restaura, ¿no? Y nos cambia la estructura. Nos cambia la estructura porque uno, no sé cómo es el mecanismo, pero uno se termina siendo religioso de alguna forma. Si uno no hace nada para evitarlo, se termina convirtiendo en un religioso. Terminas convirtiéndote en, che, ese no se merece estar donde está. ¿Y quién lo dice? Yo creo que no se merece. Esa no se merece, no, el marido que tiene. ¿Vieron? Ya la gente se empieza a meter y a chusmear, ¿viste? Ese no se merece ese trabajo porque es vago. Esa no se... Entonces yo me considero con mejor título, mejor calibre para estar en determinados lugares. Y eso empieza a comerme porque me genera ¿qué? Amargura. Es injusto. Esto no está bien, no es algo que no va. Me acuerdo la primera vez que tuve que empezar en el proceso de conversión, porque claro, mi pastor había nombrado, en ese momento se les nombraba diácono a uno que era compañero mío. Y yo decía, pero si él vino a la iglesia después que yo. Fíjate qué idiota. Pero yo fui y le dije, encima le oré al Señor, le dije, Señor, Gustavo vino a la iglesia después que yo y lo nombraron diácono. Yo tendría, no sé, 25 años, 22 años. Y el Señor me dijo, pero vos sos un imbécil. No sé si usó esa palabra o otra peor. Claro, porque uno está, no, es como que se compara. Se compara. Entonces cuando uno se compara, siempre se ve mejor de lo que es. Cuando tenemos este problema. A veces nos comparamos y nos vemos peor de lo que somos. Pero cuando estábamos hablando de este problema que a veces tenemos, cuando nos convertimos en esta situación, ¿no? Entonces buscamos excusas. Y acá Jesús les hace hacer una introspección, un análisis introspectivo de su comportamiento. Así sería, ¿no? No sé cómo lo llevaron, pero empezaron a pensar, a ver cuántas veces yo hice cosas incorrectas. Porque claro, no le dijo cuántos adulteraron, le dijo cuántos cometieron pecado, como que puso en el mismo nivel. ¿No les parece a ustedes que a veces en la iglesia se cataloga algunos pecados como peores que otros? Por ejemplo, el hermano roba, miente, estafa, es un desastre. Y bueno, pero el Señor lo perdona. El otro cayó en un pecado sexual. ¡A la horca! ¡A la horca! Pero pará, ¿qué? No, pero bueno. Ahora, yo no estoy justificando a nadie, no me va a decir que estoy justificando el pastor. No, pero es como que es para que entendamos de dónde está la raíz de esta situación. Es como que nos ponemos en en el lugar de cargar piedras, de juzgar. Y cuando esto es tan grave, tan terrible que cuando que uno no lo siente hasta que no le pega cerca. Y a veces cuando le pega, lamentablemente le pega del lado de sufrirlo uno. Entonces ahí, en vez de cambiar, empieza a tener odio y rencor. Porque uno sufre en carne propia lo que otros sufrieron. Pero qué bueno es esto de decirle al Señor, Señor, yo no quiero ser de los que tiran piedras.
Yo no quiero ser de los que andan por la vida juzgando a la gente. Y cuando estoy en una charla donde sale para pegarle a alguien, digo, chicos, disculpen, nos vemos, besito, me voy a casa. No digo que no le voy a hablar mal, lo voy a bloquear, no, solamente digo, no, conmigo sabés que con estas cosas a mí no me gusta. Ahora, salvo que vos estés en una posición que tengas que arreglar un problema, entonces ahí no podés hacerte el distraído. Pero lo que sí es verdad que uno tenga la misericordia siempre, el corazón de misericordia, el corazón de restauración. La Biblia dice, si alguno fuere sorprendido, dice Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido en un pecado, restáurenle con espíritu de mansedumbre. O sea que aún dice que para los que tienen que restaurar implica, ¿no?, tener empatía, ponerse en el lugar de la persona y lo que está viviendo. ¿No? ¿Quién se pone en el lugar de esa persona que estaba no solamente sintiéndose la peor basura del mundo, sino que además estaba enfrentando y viendo todas esas piedras que podían pronto venir sobre ella y decir, ¿quién me va a salvar? Y lo miraba a Jesús desde ese lugar y decía, Jesús, ¿qué puede hacer por mí si la ley me condena? La ley me condena. Y eso es lo poderoso, que nuestro Dios es mucho más grande que la ley porque vino a establecer la gracia. ¿Están contentos con la gracia? Cuando alguien te señala con el dedo, ¿saben qué dice la Biblia? A lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Cuando alguien nos señala, cuando alguien nos... Miren, yo les puedo hablar, mucha gente que me ha dicho tal cosa, tal otra. Y a veces uno después escucha eso, que alguien te tiró piedras. ¿Qué sentís cuando te enteraste que alguien te tira piedras? Que le caiga una piedra más grande. El que la hace las paga. Ya le van a apedrear a él. Yo tengo otra más grande para tirarle. ¿Qué hacemos cuando nos enteramos que alguien nos tira piedra? ¿Cómo oramos? ¿Viste esos camiones que dicen que el Señor te dé el doble de lo que deseas para mí? Saltamos ese versículo. Doble. ¿Qué tenemos adentro? Bueno, en eso también el Señor nos prueba. Nos prueba. Ay, Señor. Pedro dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a alguien? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, ¿cuántas le dijo? 490, ¿verdad? La 491. En realidad era hasta el infinito. Pero alguno va contando. 1, 2, 3. Te las voy contando. Ahora, fíjense lo que dice. Vamos a leer Isaías 43. Miren lo que dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Tremendo. El Señor cambia la palabra estigma por estima. Estigma por estima. Ahora, quizás vos me puedas decir, ahora, yo puedo sentir un estigma porque por alguna razón del comportamiento, algún pecado, sí. Pero también puedo recibir un estigma porque fui víctima de alguna situación. Una persona que es abusada anda toda la vida cargando ese estigma. El problema del abuso no solamente es el hecho en sí, sino es el estigma que lleva a la persona que acarrea esa situación. El estigma de la persona que fue víctima de un adulterio o de una traición, el cornudo. Ya no es solamente el dolor que fue causado, sino el estigma de la persona. En su momento era la divorciada, el divorciado. Como que en una sociedad donde todos son acá, vos sos inferior, sos de un nivel inferior, no llegás al Pinel espiritual de nuestro equipo.
Y algunas veces muchas personas se han sentido excluidas de ciertos grupos. Porque acá entran la élite. Entran la élite, los que están por encima de los demás. No sos del grado de los ungidos. ¡Wow! Yo me imagino cuando lleguen al cielo y el Señor le diga, no estás acá en la lista. Pero si yo estaba en el grupo VIP para entrar al Congreso, yo entraba a la sala VIP del pastor. No, pero acá en el cielo no estás. ¡Ah! Gloria a Dios. Qué bueno el Evangelio que trate estos temas, ¿no? Porque imagínense si todo fuera, buena, gloria a Dios. Pero el Evangelio trata de lo más profundo del alma del ser humano. Yo te quiero decir que Dios es el que restaura. Que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que cuando la gente te señale por tu físico, cuando la gente te señale por tu origen, cuando la gente te señale porque no tenés un apellido de renombre, porque no sos una persona que viene de tal lugar, cuando la gente te señale porque conoce algo de tu pasado, que vos te pares y hagas un círculo sobre la palabra del Señor, que dicen, y yo te condeno. Ese es nuestro Dios. Cuando te sientas que sos un nivel inferior a mucha gente que se la da de que la tiene reclara, que conoce más o que estudió más, y vos no pudiste terminar y te sentís un fracasado y te sentís excluido y te sentís como que vos no llegás porque esa persona logró más. Pero claro, nadie te dice que salió de otro lugar y que el Señor no está mirando eso, sino que el Señor mira el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Dios miró a un David cuando nadie lo tenía en cuenta, estaba cuidando ovejas, estaba excluido de la familia. Y cuando tenía que el profeta Samuel elegir al rey y ungir al rey, ninguno de todos los que estaban en la casa fue el elegido, sino el menor de ellos, el excluido, el estigmatizado, el que cuidaba las ovejas. El que cuando viene al frente de batalla sus hermanos le dicen, ¿a qué viniste si vos solamente servís para cuidar ovejas? Pero ese fue el que enfrentó y mató al gigante. ¿Y por qué está en la Biblia? Para que vos no te sientas menospreciado porque no tenés algunas cualidades que la gente reconoce. Y te sientas lastimado, te sientas juzgado por otras personas. Y cuando te juzguen, recordad, primero lo juzgaron al Señor. Pero es esa misma sangre de Jesús la que te limpia y la que te restaura y la que te levanta. La gente hoy te aplaude, mañana te escupe, te condena, pero el Señor es el que te justifica. ¿Amén? Y somos justificados una vez y para siempre por la obra de Jesús. Y a Él le damos toda la gloria. Wow. Bueno, hay que predicar este mensaje, hay que vivir este mensaje. A veces andamos creyendo, declarando, el Señor es el que me perdona, pero cuando tenemos que mostrar, nos da vergüenza mostrar nuestro auto, nuestra casa, nos da vergüenza porque pensamos que somos menos o no nos queremos juntar con gente que tiene algún título porque terminó una carrera universitaria o tiene una maestría o tiene algo, un doctorado, no sé, y uno se cree que esa persona puede estar en otro nivel. No, no es así. No es así, no se equivoque. Si esa persona se cree que es algo más, es que no aprendió muchas cosas en la vida. El Señor nos lleva a otro nivel de la vida. Y yo creo que en esta pandemia muchos se dieron cuenta de algunas cosas. Espero que no se olviden. Pero no hay manera de salir de la misericordia de Dios. Fuiste de gran estima, dice el Señor, y te amé. El Señor, ¿cómo la vio esta mujer? ¿La vio inmunda? ¿La vio sucia? ¿La vio quebrada? ¿Qué vio el Señor en ella para decirle, ni yo te condena? Yo creo que la vio arrepentida. Yo creo que el Señor vio su corazón quebrantado. Y Él dice, al corazón quebrantado, dice el Salmo, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista David en el Salmo 50. El Señor limpia nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor hizo con ella.
Porque el Señor fue a lo más importante, que era restaurar la persona, restaurar su vida. Yo no sé dónde está arraigada la estigma que alguien pegó en tu corazón o en tu vida. Si está en tus títulos, si está en tu apariencia física, si está en tu dinero, si está en tu nivel espiritual, no sé, si está en tu pasado, en algo que hiciste. No lo sé. Pero yo sé que el Señor nos saca de toda estigmatización y nos levanta y nos pone en alto. Somos hijos e hijas del Señor. El Señor nos levanta y nos pone y nos sienta en alturas celestiales juntamente con Cristo. Amén. Así que cuando alguien te tire una piedrita, vos decirle, tranquilo, yo estoy sentado en alturas celestiales con Cristo. Quizás no la puedas cambiar esa persona porque tiene la mente ya tan enferma que va a seguir pensando de que se cree superior. Pero no dejes que eso lastime tu corazón. No dejes que ese pensamiento te contagie a ser igual. Porque ahí te contagió la enfermedad de verdad. Mantenete siempre un poquito más arriba. Mantenete un poquito más arriba. La actitud de Jesús no fue complaciente con el pecado. No le dijo, bueno, seguí pecando y adulterá feliz. No, le dijo, no peques más. Y esto es muy importante entenderlo, porque si no es como, bueno, a Dios no le importa. No, Dios entiende lo malo, pero lo peor del pecado es que nos perjudica a nosotros. Eso es el gran problema. Las piedras no servían para nada si no había un arrepentimiento. Y lo que vemos acá es que el amor del Señor transformó el corazón de esta mujer, o de este hombre, o de quien sea que venga con un corazón humillado al Señor. Tenemos una imagen de lo que hace el Señor con la estima y la estigma. Ya no es más estigma, ahora es estima. Y el Señor mira tu corazón y te dice, mirá como yo te amé, sos mi piedra preciosa, sos mi elegida, sos mi elegido. Otros te condenaron, pero yo te amé. Otros te señalaron, pero yo te amé. Otros te marcaron, otros te miran por esa apariencia, pero yo te amé. Que el Espíritu Santo sane toda herida hoy y te haga sentir como Él te ve. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Somos más que vencedores. Amén. Que hoy podamos despojarnos de toda piedra en nuestro corazón, de todo pensamiento de juzgar a otro, de condenar a otro, de pensarnos superiores a otros. Y podamos tener un corazón humillado, quebrantado delante del Señor. Que antes de levantar una acusación o condenar a alguien, miren, no estamos hablando de piedras físicas hoy, hablamos de piedras con palabras, porque hay palabras que son mucho más duras que una piedra. He visto tanta gente que lo único que hace es hablar mal de otros. Su boca es una cantera de piedras. Está enfermo. Que el Señor tenga misericordia y sane esa personalidad, porque también esa persona está sufriendo. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos en tu casa, Señor, y nadie es condenado si viene con un corazón arrepentido. Tenga el comportamiento que haya tenido, Señor, sea en su faz sexual, sea en su faz moral, sea en su faz sentimental.
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Varón, cuando otros se levantan a condenarte y a marcarte como que no sos del nivel de tal situación, el Señor te pone en alto y te dice: yo te elegí. Y yo puse mi espíritu en vos. Quizás no tenés el recurso económico que otro logró y eso te hace como una estigmatización. No tenés que demostrar nada. No tenés que andar falseando las cosas, porque el Señor te dice: sos de gran estima y yo te amé. Él es el único que no nos condena y nos restaura. Él es el único que nos libera de las condenas de la gente. Él es el único. Él es el único que te pone en alto cuando otros te excluyen. Cuando el mundo te señala, Cristo te abraza. Yo recuerdo cuando tenía mucha vergüenza de decir que había consumido drogas antes de conocer al Señor, porque pensaba que la gente nunca me iba a dejar de decir que era una persona que podía tener restauración. Y un día tuve que pedirle perdón al Señor, porque el que te restaura es Él, y si Él te sana, te hace verdaderamente libre. Reconocer el amor del Señor. Puede ser que algunos no lo entiendan, pero allá ellos. Lo importante es que nuestro corazón está sano. Quizás tengas que aceptar tu situación y sentirte perdonada y sentirte perdonado. Y aun cuando otros no lo entiendan, dejárselo al Señor y bendecirlos y salir de ese estigma. Yo te animo que hoy des un paso de fe y liberes tu corazón y tu alma y pases a entrar al amor del Señor que cubre multitud de faltas. El amor del Señor que nos lleva a una profundidad de ser aceptados. La palabra dice: somos aceptos en el amado. Somos aceptos. El Señor no pone condiciones. Y el amor del Señor hoy te cubre, te abraza, te llena. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, que si tenemos alguna piedra contra alguien, la podamos dejar en esta noche. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado cada vez que vamos a tirar alguna piedra contra alguien y podamos sentir ese momento de quebrantamiento y no ser parte de una sociedad que vive creando estereotipos y estigmas en las cabezas de la gente. Somos los hijos del Señor. Somos los que heredamos la gracia del Señor. Y si Jesús nos mostró el camino, seamos como el Señor.